En una casa de mármol y jardines que parecían pintados por manos que nunca se ensuciaban, había una habitación donde la luz aprendía a saltar sobre los juguetes sin encontrar eco. Nicolás del Soler tenía 8 años y, por tercera vez seguida, un sobre con la palabra reprobado en estampilla. Afuera, las fuentes seguían su lento ritual de agua y brillo. Adentro, en la mesa de roble, el boletín escolar se parecía a una pequeña sentencia. No era la cifra lo que pesaba tanto, era la sensación de que, en ese mundo perfecto, algo en él simplemente no encajaba. A Nicolás le gustaba más mirar las sombras que las letras. En lugar de seguir líneas rectas, sus pensamientos doblaban esquinas. En vez de leer una suma como un camino, la veía como un paisaje donde los números eran pájaros que se posaban y se iban. Nadie le había enseñado a ese lenguaje. Nadie, salvo Teresa. Teresa Morales conocía el crujir de las casas grandes y el silencio que deja la ausencia de quien las habita con corazón. Llegó como todas las empleadas, con una bolsa, una bata y un nombre que era reserva y labor. Pero también traía algo que la etiqueta no decía. Años de escuelas rurales, cuadernos con manchas de tizas y una promesa hecha una tarde de lluvia a Laura María del Soler, la madre de Nicolás. Laura le había pedido, en el tiempo en que las palabras aún eran líquidas entre mujeres, que cuidara del aprendizaje del niño si las circunstancias lo exigían. Teresa no había olvidado aquella promesa. Lo guardó como quien guarda una llave. El primer encuentro decisivo sucedió sin grandes ceremonias. Nicolás había arrancado una página de su cuaderno y la había escondido en el bolsillo interior de una chaqueta que nadie usaba. Era un dibujo, un árbol cuyas ramas se llenaban de pequeños símbolos y figuras, como si cada hoja fuera una idea. Cuando Teresa lo encontró, se quedó un rato con la cabeza inclinada, examinando los trazos con la paciencia de quien lee la letra de alguien que escribe en otro idioma. «¿Qué es esto?», preguntó, sin sorpresa, casi en voz baja. Nicolás la miró desde la puerta de la cocina, con las manos todavía pegadas a una taza donde se enfriaba el chocolate. Sus ojos eran profundos y quietos. No había distancia de desafío, sino de incertidumbre. «Es mi tarea», respondió, como si aquello aún fuera posible nombrarlo. «No parece tarea de escuela», dijo Teresa. «Parece un mapa». Era la primera vez que alguien no le pedía que lo cambiara, que no intentaba encajar su árbol en una línea recta de reglas. Teresa no vio falta, vio un sistema distinto. No diagnosticó, no puso rótulos. Simplemente reconoció. Aquí hay una mente que piensa por imágenes, que traduce problemas en paisajes. La propuesta salió suave, sin grandes promesas. Teresa le ofreció enseñar a su manera, con lo que tenía a mano, y con juegos que convertían los enunciados en escenas. Empezaron con algo pequeño, sumar con pajaritos. En el jardín, con migas de pan como recompensa, Nicolás colocaba figuras de pájaros hechas con botones y contaba cómo se unían los grupos. Teresa le pedía que dibujara el vuelo, que dibujara cómo las aves se aproximaban y se alejaban. Él lo hacía, y en el dibujo las sumas aparecían como colonias que se consolidaban. Esos primeros minutos de enseñanza fueron un descubrimiento para ambos. Nicolás dejó de temer al silencio de las respuestas incorrectas. En su lugar, apareció el asombro de construir algo propio. Teresa no buscó milagros. Le ofreció herramientas, colores, movimiento, historias. Él respondió con atención sostenida, con una sonrisa que asomaba como un sol tímido después de la lluvia. La mansión, que había sido escenario de reproches cortantes, pareció aliviarse por instantes. Don Esteban, el padre, pasaba mucho tiempo en su despacho, con las ventanas cerradas, como si pudiera contener el mundo en un contrato bien redactado. Para él, la educación era una hoja de cálculo, resultados, números, eficiencia. Ver el boletín con una calificación negativa era un golpe personal, no solo por el hijo, sino por la imagen. Controlaba las decisiones con una rigidez aprendida en otros despachos, en lechos de poder donde la emoción era un costo a minimizar. «Otra vez», dijo, apenas dejando la taza.
Otra vez el mismo fallo. La palabra otra tenía filo. Nicolás sintió que su mundo se encogía, que su lugar preferido en la casa, una silla junto a la ventana, era menos suyo y más un sitio de observación, desde donde se veía el fallo en bucle. No sabía hablar ese idioma de tablas, donde todo tenía que estar en regla. Sabía, sin embargo, narrar un mapa con colores. Teresa, por su parte, no anunció su enseñanza. No necesitó permiso. En la cocina, por las tardes, se inventaron un horario secreto. Después de la merienda, cuando los coches que traían visitas ya no aparecían, ella desplegaba una manta en el jardín y sacaba libros antiguos, tizas, botones y cajitas de cartón. Usaron lo que había alrededor: la geometría de los setos, la sombra de una estatua, las galletas de la despensa para explicar fracciones. Partían una galleta en 4 y veían cómo se repartían las partes como si fueran bocados de una historia. De pronto, los conceptos de aritmética, que para otros eran números fríos, se transformaban en algo que se podía tocar y oler. En esas tardes, Nicolás descubrió algo que era más que matemáticas: la certeza de que había formas diversas de entender el mundo. Teresa le enseñó a dibujar las palabras que no podía pronunciar, a construir historias de ciencias con pequeños experimentos en frascos, a representar la historia como pequeñas obras teatrales con muñecos de trapo. Cada vez que él encontraba una resolución por su propio ingenio, su sonrisa se hacía un poco más amplia, y Teresa anotaba mentalmente los progresos, como quien guarda pruebas de una posibilidad. La confidencialidad era un delicado acuerdo tácito. Teresa sabía que en una casa como aquella, cada gesto tenía ecos. Dolores, la ama de llaves, era la voz de esos ecos, vigilante de orden y costumbres, mujer de mirada afilada y lengua implacable cuando se trataba del prestigio. Para Dolores, la casa era un equilibrio de protocolos que no debía alterarse. Ver a Teresa postrada en el jardín, con un niño dibujando pájaros y fracciones, fue una raya que amenazaba romper la superficie del estatus. «No parece correcto», dijo Dolores una tarde, deteniendo su rutina de plancha con los ojos clavados en la escena. «Si el señor se entera». Dolores no odiaba a Nicolás. Su preocupación tenía más de miedo por el cambio que por maldad. Temía que cualquier desviación de la norma trajera consecuencias: reformas en horarios, cambios de contratos, miradas que podrían volverse retraimiento. Para ella, la estabilidad de la casa era una red donde cada hilo tenía su función. Teresa entendía la preocupación y la respetó, pero no dejó de lado lo que veía en el niño. Sabía que la magia del aprendizaje no podía encerrarse por temor a las opiniones de quienes medían la vida en apariencias. La tensión empezó a crecer cuando la directora de la escuela envió una carta. Era una invitación oficial, un concurso académico nacional que, según su lenguaje burocrático, buscaba identificar talentos y estrategias pedagógicas. Para Teresa era una oportunidad. Para don Esteban, una exposición imprevista. Lo que empezó como una tarea privada se volvía, de pronto, un foco en el que la familia y la casa serían escrutadas. Cuando don Esteban supo de las sesiones, su primera reacción fue un ruido más que una palabra. Se dejó ver en el comedor con el periódico entre las manos, y la noticia quedó suspendida en el aire hasta que alguien la hizo sólida. «¿Clases privadas?», preguntó con la voz controlada, pero con el ceño que delataba algo más profundo. «¿Quién las autoriza?». Nadie buscó confrontación. Teresa habló con calma, como quien explica un procedimiento de cocina, sencillo, práctico. «Solo lo necesario para que entienda. Trabajo de la casa y algo más», dijo. «No hago actos de magia. Le muestro otras formas de pensar». Don Esteban escuchó, y por primera vez en días, su rostro se ablandó en un gesto que no era compasión, sino cálculo de riesgo. No podía permitir que la reputación de su familia fuera puesta en tela de juicio por métodos no certificados, pero tampoco podía negar que su hijo necesitaba resultados. 2 semanas, sentenció finalmente. Tiene que mostrar avance en 2 semanas. Si no, no puedo permitir. Hizo una pausa larga. No puedo permitir que el colegio diga que mi hijo no cumpla. Era una exigencia que sonaba a ultimátum, pero también a un plazo que convertía el gesto privado en una carrera contra el reloj. Teresa no rechazó las condiciones. Sabía que el tiempo obligaría a concentrar lo esencial de su método, a condensar la educación en lo que realmente habilitara al pensamiento del niño.
no prometió milagros. Prometió trabajo. La invitación al concurso llegó con una formalidad que la hizo aún más amenazante. El sello de un comité, el itinerario, los nombres de los jueces y una anotación sobre la evaluación presencial. El evento sería en la capital, con cámaras y representantes de escuelas. Para Nicolás, que había aprendido a resolver sumas con la compañía de pajaritos de botones, la idea de entrar en un gimnasio lleno de gritos de tribunas y focos le producía un vértigo nuevo. Para Teresa, significaba la posibilidad de poner sobre la mesa no solo un resultado, sino una defensa de un modo de enseñar que no terminaba en letra impresa. «No puedo ir», dijo Teresa una noche cuando Nicolás dormía y el silencio se abría como un manto sobre la casa. «Si me ven, me pedirán papeles, explicaciones. Podrían despedirme». Nicolás la oyó desde el umbral y lo entendió más profundamente que muchos adultos. No era miedo por su propia reputación, era miedo por algo mucho mayor, por las consecuencias que podía traer a alguien que la había hecho bien. Él, que había encontrado en sus lecciones la forma de pensar que le faltaba, no podía permitir que Teresa fuera la moneda de cambio. «Entonces yo diré lo que ella me enseñó», murmuró con esa determinación que a veces nace antes de la medida de edad. «Diré que no me dijo respuestas, me dio una manera de encontrarlas». Las palabras de Nicolás eran un corte limpio en la madeja de los temores. Teresa lo miró y vio en él un reflejo de aquello por lo que había luchado durante años en escuelas de pueblos, niños que necesitaban herramientas, no sermones. Dolores, que escuchaba desde el pasillo, frunció el ceño, no porque no entendiera, sino porque no sabía dónde colocar ese gesto en su libro de reglas. Lo que nadie sabía aún era que la casa guardaba otra voz callada, la de Laura María, la madre de Nicolás. Su presencia se sentía en pequeños detalles, un pañuelo olvidado en un cajón, un aroma de lavanda en el armario, notas sueltas entre recetas. Teresa, en su fuero interno, llevaba consigo la promesa hecha años atrás. Si alguna vez, por lo que sea, Nicolás necesitara que le muestren otra manera de pensar, hazlo tú. Era una petición enviada desde la vulnerabilidad que solo las madres manejan con manos temblorosas pero decididas. Mientras los días se acortaban hacia el plazo impuesto, la casa se convirtió en un laboratorio improvisado. Las estrategias de Teresa no eran sofisticadas en la apariencia, pero eran articuladas. Mapas en el suelo con retazos de tela para explicar la noción de coordenadas, sumas con pajaritos para comprender la asociación entre cantidades, fracciones con galletas para sentir el desmenuzamiento de las partes, historias de ciencia donde un experimento casero demostraba la ley de causa y efecto más que cualquier teoría en un libro. Nicolás era un aprendiz voraz. No corría tras premios, corría tras la clarificación interna que llegaba cuando un concepto se transformaba en imagen. En una de esas tardes, mientras organizaban una tarea que debía mostrar comprensión de la historia local, Teresa propuso que construyeran un teatro de bolsillo. Usaron cajas, figuritas de papel, una linterna como sol y voces que imitaban a viejos personajes. Nicolás se transformó de espectador a narrador. Su voz halló un ritmo, sus manos una manera de ordenar el relato. En su dibujo, las fechas dejaron de ser jeroglíficos y se volvieron estaciones donde ocurrían escenas. Los progresos no fueron uniformes ni lineales. Hubo días de resistencia, momentos en que Nicolás volvía a fruncir el ceño y devolvía la tarea sin terminar. Teresa no desaparecía ante el fallo. Lo miraba con la misma calma con que alguien espera que una semilla rompa su piel. Fue en esos intervalos donde también se vio el crecimiento. Nicolás aprendió a nombrar su propio proceso, a explicar por qué una estrategia le servía más que otra. No era solo que aprobaba ejercicios, era que articulaba el cómo. Dolores continuó siendo una sombra vigilante. En sus palabras había advertencia, pero también, en ocasiones, cierta extraña compasión. «Si esto sale mal, pagaremos caras las fallas», dijo una vez, no sin un dejo de resignación. «Aquí no es fácil recuperarse». No era una amenaza de odio, era la constatación práctica de que en los contextos donde el prestigio es moneda, las desviaciones de normas se castigan con exclusión. Teresa lo sabía y lo sintió. No obstante, su convicción estaba fundada en la experiencia y en la promesa hecha a Laura. Había trabajado en escuelas donde la falta de recursos era la regla y la adaptación, la vida cotidiana. Sabía que en vez de esperar una maquinaria que contara con todo, era mejor crear herramientas que funcionaban con lo que había.
El reloj del comedor marcó la cuenta regresiva sin compasión. 2 semanas supieron a pulmón. Don Esteban, con su impaciencia digna de ejecutivos que deben cerrar tratos en la hora, reservó una tarde para observar. Quiso ver si la inversión, en tiempo, en reputación, rendía frutos. Nicolás, que entendía la casa mejor que el número en el boletín, se preparó a su modo. Dibujó diagramas de su proceso, hizo pequeñas listas en colores. No ensayó respuestas, ensayó maneras. La víspera de la gran revisión, la mansión parecía contener la respiración. Teresa repasaba materiales en una pequeña mesa del invernadero, mientras Dolores, con su fregón a un lado, miraba con una mezcla de orgullo y pena lo que una mujer sin títulos oficiales intentaba lograr. Don Esteban apareció en el umbral, sin decir palabra al principio. Miró a Nicolás como si buscara ver si el niño había cambiado. Miró a Teresa como si buscara una garantía. «Mañana será», dijo simple. Esa noche hubo pocas conversaciones. Nicolás se quedó despierto más tiempo de lo habitual, con una lámpara que proyectaba sombras largas. Dibujó hasta que su mano se cansó, y en la libertad de la madrugada, entendió algo que no necesitaba aplausos. Aprender no era la confirmación de los otros, era una búsqueda que valía la pena, porque le permitía participar del mundo en su idioma propio. Al amanecer del día señalado, la casa se llenó de una calma tensa. Don Esteban había invitado a un tutor externo, alguien con papeles, un nombre que aparecía en listas de recomendados. La idea de una evaluación formal le daba cierta seguridad. El tutor no era el enemigo, era la prueba que debía enfrentar el método de Teresa. Si sus resultados convivían con la mirada experta, habría una posibilidad de diálogo entre mundos, que hasta entonces se miraban sin reconocerse. Teresa esperaba en el jardín, con una carpeta de ejercicios y varios objetos dispuestos como piezas de un rompecabezas, botones, galletas, una pequeña caja que servía de escenario. Nicolás llegó con el cuaderno bajo el brazo, dudoso, pero con una emoción contenida. No llevaba expectativas de aplausos, llevaba la sensación de que algo en su manera de pensar ya no sería invisible. Entraron al salón, donde el tutor esperaba, una figura de barba corta y lentes que miraban con curiosidad más que con juicio. La sesión comenzó con ejercicios que iban alternando la lógica convencional con las versiones visuales que Teresa había preparado. Nicolás resolvía, explicaba, dibujaba. En algunos momentos, el tutor inclinaba la cabeza, registraba notas, y algo en su gesto indicaba que aquello no era simplemente otra prueba rutinaria. Había en la cara del hombre un destello de reconocimiento. Había ahí un patrón coherente, una lógica que respondía a métodos no ortodoxos, pero eficaces. Don Esteban, desde su sillón, observaba con una mezcla de tensión y algo parecido a esperanza. No quería admitir que se estaba aferrando a una posibilidad que le era ajena, porque admitirlo implicaría una pequeña rendición de orgullo. Pero al final de la tarde, cuando el tutor entregó un informe, hasta entonces prudente, dejó en el aire una frase que pesó como una puerta entreabierta. «Hay evidencias de progreso», dijo. «No es la única vía, pero sí una vía válida». Esas palabras bastaron para desatar una marea contenida. Don Esteban, que había medido cada paso del proceso con la calculadora del control, se encontró por primera vez ante un resultado que no podía clasificar con frialdad. Había una emoción que no esperaba, alivio mezclado con la culpa de haber pensado antes en la reputación, más que en el niño. Pero la casa no se volvió un lugar de absoluta alegría. La tensión todavía estaba en la superficie, porque afuera, en otro sobre que llegó esa misma tarde, reposaba la invitación formal del concurso nacional. No era solo una evaluación familiar, era la oportunidad, o la exposición, frente a un público que no sabía cuántas vidas podían verse afectadas por un episodio así. La posibilidad de demostrar que otra metodología funcionaba se abría, pero a la vez se convertía en un riesgo que podría costarle a Teresa su puesto, a Dolores su tranquilidad y a la familia su imagen. Al caer la tarde, Nicolás pasó por la sala donde don Esteban hojeaba papeles. Se acercó con paso medido y dejó sobre la mesa un dibujo nuevo. Un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían, en cuyos frutos eran palabras como forma, pregunta, imagen. Don Esteban lo miró, sin hablar. El dibujo no cambiaba sus cálculos,
pero comenzó a desplazar algo dentro de él que no tenía nombre. Por primera vez, entendió que aquello que su hijo necesitaba era un puente entre el mundo de la casa y el mundo de la escuela, y que el puente podía tener otra arquitectura distinta a la suya. Teresa, mientras tanto, se sentó junto a Nicolás en la escalera posterior, donde la casa dejaba de lado sus ornamentos. Hablaron poco. A veces no hacía falta. La promesa de Laura, el trabajo de Teresa y el coraje de un niño tenían una poderosa red que tejía silencio y esperanza. «Si vamos a ir, tienes que saber algo», dijo Teresa con suavidad. «Si me señalan desde la grada, si me piden papeles, quizá me echarán del lugar». Nicolás la miró con la determinación de quien ha visto una puerta abierta. No vio a Teresa como la heroína sin heridas ni historia, la vio como quien la conocía, una mujer con experiencia, con promesas cumplidas y con miedo. Eso lo hizo aún más humano para él. «No permitiré que te echen por ayudarme», respondió. «Diré la verdad. Yo aprendí así». En la cocina, Dolores colocó una taza y la sostuvo con manos que no temblaban, pero cuyo silencio revelaba preocupación. No era que quisiera que todo cambiara, era que, de pronto, entendía que las completitudes del mundo podían dividirse en distintas piezas y que su papel, antes fijo, podía refigurarse. Tal vez no abrazaría de inmediato la idea de una escuela que privilegiara otras formas, pero al menos parecía dispuesta a dejar de mirar con la severidad que trae el miedo. La carta oficial con el programa del concurso llegó la mañana siguiente. Estaba sellada con los colores del comité y dentro traía detalles que convertían el desafío en una realidad ineludible. Fecha, horario, rubros, cámaras. 2 semanas exactas hasta el acto. El tiempo, otra vez, medido por un calendario impasible. El reloj de la casa continuó su ritmo, pero ahora cada tic sumaba nervios y preparación. Teresa reunió materiales, revisó ejercicios, afinó explicaciones y adaptó actividades para que fueran evidencias claras del progreso de Nicolás. No preparó respuestas memorizadas, organizó rutas que permitieran al niño mostrar su pensamiento. Nicolás practicó con intensidad, pero no con la rigidez del que repite sin comprender. Ensayó contar sus procesos, explicar por qué dibujar le ayudaba a ordenar conceptos, por qué una fracción se sentía como una galleta compartida. A medida que se acercaba la fecha, la tensión subía como una marea que amenaza con romper. En la casa hubo noches en vela, conversaciones comprimidas, repasos que se mezclaban con tareas cotidianas. Don Esteban, que hasta entonces había medido la situación en términos de imagen, comenzó a invertir tiempo en entender los ejercicios, a preguntar con una curiosidad que no sabía nombrar. Había un quiebre lento en su forma de ver. El control empezaba a ceder ante la posibilidad de sanar lo que había sido descuidado. Y fue en ese punto, con la casa en vilo y la invitación al concurso como una puerta que se abría tanto a la esperanza como al peligro, que todo pareció detenerse por un instante. Teresa y Nicolás estaban en la mesa del jardín, rodeados de botones, galletas y mapas improvisados. El sol los bañaba con una luz tibia, y el aire estaba cargado de esa fragancia que tienen los instantes decisivos, mezcla de flores y determinación. «Respira», dijo Teresa, sin solemnidad, como quien recuerda lo más simple. No se trata de ganar para demostrar algo a otros. Se trata de que tú puedas decir cómo piensas. Nicolás asintió. Sabía que la casa entera, con todas sus columnas y papeles, esperaba una validación que podía cambiar destinos. Sabía también que había una voz más pequeña, la de su propio entendimiento, que necesitaba ser escuchada. Cuando cerraron la carpeta con los ejercicios preparados, nadie imaginó aún todas las miradas que se iban a cruzar en el gimnasio de la capital. Pero en la mesa del jardín, con los materiales dispuestos como pequeños soldados listos para la marcha, Teresa dejó caer una frase que parecía un alivio y una advertencia a la vez. Si nos piden explicaciones, decimos la verdad. Y la verdad, en ese momento, sabía a tinta fresca, a migas en las manos y a dibujos en los bolsillos. El reloj marcó un segundo más,
y la casa, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo importante estaba por ocurrir. El viaje a la capital fue un desfile de nervios y paisaje que no terminaba de mezclarse. El coche avanzaba por la autopista y la mansión quedaba cada vez más pequeña detrás del parabrisas. Nicolás miraba las manos de Teresa sobre el volante del auto de la familia. Ella llevaba un pañuelo oscuro que le cubría el cabello, un gesto simple para no llamar la atención. Pero sus dedos estaban firmes como si aún sujetaran una tiza invisible. Don Esteban, sentado en el asiento trasero, hojeaba los documentos del concurso con la impaciencia contenida de quien intenta controlar lo que no entiende. Dolores, con la rigidez de quien se sabe guardiana del orden, observaba en silencio las sombras que formaban los edificios, y a ratos lanzaba miradas hacia Teresa, como si quisiera leer en su rostro una promesa de seguridad. La ciudad recibió al grupo con el ruido cotidiano de un domingo que se disfraza de día importante. Llegaron al gimnasio designado, un lugar de techos altos y bancos que olían a barniz, con una cancha al centro y paneles que anunciaban las categorías. Gente de provincias pequeñas, niños con uniformes, profesores con carpetas. La competencia lucía, en palabras de los organizadores, seria y profesional. Para Nicolás era un estadio donde sus propias imágenes podrían, por fin, convertirse en algo visible. Teresa se sentó en la grada más discreta que encontró, el pañuelo apretado alrededor del cuello. Había decidido observar. No buscó destacar, porque sabía que cualquier rasgo de protagonismo podría volverse en su contra. Ella había venido para acompañar, para ver cómo se demostraba un pensamiento. Nicolás, al llegar al área de inscripción, sostenía su cuaderno con cuidado, como quien protege una planta recién trasplantada. En su pecho latía una mezcla de vértigo y una serenidad que le nacía de la convicción. No iba a decir lo que debía repetir, iba a explicar cómo pensaba. La primera ronda fue de matemáticas. Los participantes se sentaron en mesas alineadas, las consignas se proyectaron en una pantalla, y en cada ejercicio se pidió que los concursantes resolvieran y escribieran el procedimiento. Las cámaras, que registraban para una transmisión breve, buscaban planos de concentración y manos temblorosas. Nicolás dejó su cuaderno abierto y empezó a dibujar. No trazó números en una secuencia fría, dibujó alas, agrupamientos y rutas. Sus respuestas aparecían en la hoja como mapas. 7 más 5 no era solo 12, era la suma de colonias de pájaros que se juntan en una rama. 3/4 no era una fracción abstracta, sino 3 bocados de una galleta compartida entre 4 manos. Cuando entregó su hoja, lo hizo serenamente. Había puesto, además de operaciones, notas que describían su proceso. Las pruebas de ciencias pidieron experimentos breves, causas y efectos visibles. Nicolás representó una reacción con frascos de agua coloreada en una hoja, dibujando la forma en que el líquido se movía y el porqué de ese movimiento, narrando una secuencia con flechas y sombras que mostraban relaciones. En historia le pidieron una síntesis de un acontecimiento local. Él presentó un pequeño teatro de papel que había traído en los bolsillos y con figuritas dibujadas explicó cómo los hechos se encadenaban. En cada ronda, algunos jueces inclinaban la cabeza, otros fruncían el ceño. La sala respiraba entre asombro y duda. Fue en la tercera etapa que la tensión se volvió visible. Un asistente, encargado de vigilar la integridad de las pruebas, notó movimientos en la grada. Alguien parecía estar gesticulando hacia un niño. Unos ojos entrenados detectaron lo que parecía un intento de señalización. En los concursos, cualquier indicio de ayuda externa es considerada una falta grave. La salvaguarda del mérito es sagrada. Los murmullos se expandieron. Alguien señaló a Teresa y pidió que se acercara el personal de seguridad. Dolores, desde un extremo de la grada, contuvo el aliento y su mirada buscó una forma de comprender lo que había sucedido sin convertirlo en una condena. Un juez se acercó, con la autoridad que da un carnet, y pidió explicaciones. Teresa se levantó despacio, no enarcó la voz, su respuesta fue clara, con la calma de quien conoce la vida de escuelas corroídas por la falta de recursos. Solo miré a Nicolás, dijo. No le pasé papeles, no le di respuestas. Si ha habido un gesto, ha sido de ánimo. El tono del juez fue seco. Hemos recibido una denuncia de señalización. No podemos permitir ni el menor indicio, dijo, y su voz fue la que en esos lugares decide. Deben acompañarme a la salida.
Teresa ofreció palabras que no cambiaron el curso. Se la llevaron de la grada como se aparta una pieza que alguien sospecha defectuosa. Los aplausos y murmullos se mezclaron. Algunos espectadores se preguntaron, en voz baja, si aquello no era injusto. Otros, firmes en la defensa de la norma, aplaudían la medida. Nicolás observó la escena con los ojos grandes y el corazón como un instrumento afinado. Conocía la verdad de su aprendizaje, sabía que Teresa no le había susurrado respuestas, pero también entendía que la sospecha podía pesar más que la evidencia. Fue entonces que decidió hablar. En un lugar donde los adultos gobernaban la conversación, su voz pequeña se elevó con una claridad que sorprendió a muchos. Ella no me dio las respuestas, dijo Nicolás, levantando la mano como si mostrara una hoja. Ella me enseñó a buscarlas. Miren mi cuaderno, les puedo explicar cómo llegué a cada una. Hubo un silencio que pesó. Los jueces intercambiaron miradas. El presentador del evento, que hasta entonces había mantenido la ceremonia, acercó un micrófono. Nicolás, con la tranquilidad de quien ha masticado una verdad hasta hacerla simple, comenzó a explicar. Se sentó en el borde de su silla, señaló sus dibujos y contó paso a paso cómo transformaba una operación en una imagen, cómo las fracciones eran porciones representadas y cómo los experimentos se convertían en historias. Habló sin apresurarse, con frases cortas que sortearon el academicismo y llegaron al sentido. A medida que explicaba, algunos rostros se suavizaban. Varios jueces tomaban notas, otros mantuvieron la severidad propia de quienes ya habían visto intentos de fraude. Uno de los evaluadores pidió reproducir el ejercicio en el que Nicolás había sido interrogado. Le dieron una pizarra, un marcador y la consigna. Nicolás volvió a dibujar, esta vez frente a todos. Trazó aves, señaló rutas, dividió una galleta imaginaria y nominó cada parte. No recitó memorias, expuso un proceso. El comité deliberó en voz baja. Las cámaras recogían planos de tensión, Teresa fuera de la sala, Nicolás defendiendo su voz con la naturalidad de lo aprendido, don Esteban en primera fila con la furia contenida de quien ve su reputación ponerse en juego. Finalmente, el presidente del jurado levantó la mano y habló. Las respuestas del concursante son coherentes con su procedimiento, dijo. Según lo que ha mostrado, las soluciones son válidas. No encontramos indicios de que las respuestas hayan sido transmitidas de forma ilícita. La lectura fue un alivio. Validaron el resultado. Sin embargo, la situación de Teresa no se resolvió con la misma rapidez. La acusación de señalización exigía investigación propia. Mientras el comité reconocía la validez del conocimiento de Nicolás, la medida administrativa contra la persona sospechada persistió. Teresa había sido retirada del recinto. Su nombre quedó en las actas como sujeto de observación. Al salir del gimnasio, la escena que esperaba fue fría y enigmática. Don Esteban cruzó hacia donde Teresa estaba. La encontró en una pequeña sala de espera para acompañantes, con las manos entrelazadas y el rostro marcado por la tensión. No hubo reproches ni excesos. Él, que por meses había medido con números y reputación, sintió la culpabilidad como un peso nuevo. No sabía qué, comenzó, con voz que no sabía si era exigencia o petición. Teresa lo miró sin dramatismos. Había en su mirada el cansancio de quien ha trabajado años con niños desprovistos de oportunidades y una fortaleza que además nunca quiso exhibir. «Usted puede hacer lo que crea necesario», dijo Teresa. «Yo solo he hecho mi trabajo. Si necesitan investigación, que la hagan. No tengo miedo de que miren mis papeles». Don Esteban, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlo así. Algo en el gesto de su hijo, en la claridad de su defensa, le removió una posibilidad que hasta entonces había guardado bajo llave, la de reconocer que había errores en su juicio. Regresó al comité y exigió una revisión justa. Fue eficiente en su pelea, con la misma contundencia con la que defendía negocios. Pero esta vez no fue por la imagen, fue por su hijo y por la mujer que había cumplido una promesa silenciosa. Mientras los trámites se desgranaban, la mansión permanecía en un estado de expectativa. Don Esteban volvió al lugar donde guardaba papeles de la casa y con una mezcla de nervio y responsabilidad buscó un cajón que últimamente no abría. Allí, entre cartas y facturas, encontró un sobre que reconoció de inmediato por la caligrafía. Era de Laura María. Había pasado tiempo, pero la tinta parecía recién vertida en el papel.
El silencio de la noche en la casa fue el escenario para una lectura que cambiaría el curso. Si por cualquier razón mi presencia no puede estar, Teresa cuidará de Nicolás en aquello que las reglas tradicionales no ven. No busques culpables por el método, busca frutos en el niño. Si un día debes elegir entre la apariencia y su crecimiento, elige su crecimiento. Las frases de Laura, escritas con la mezcla de ternura y determinación que solo una madre puede conjurar, atravesaron a don Esteban. Leyó la carta una y otra vez, como si la tinta fuera un mapa hacia las cosas que había descuidado. La promesa que él mismo había aceptado, la petición hecha en un momento de vulnerabilidad, ahora se volvía una guía moral imposible de ignorar. En su pecho se abrió un hueco donde antes había estado la defensa de la reputación. La culpa y la compasión se entrelazaron en una figura nueva. No hubo necesidad de grandes discursos. Don Esteban regresó al comité decidido a actuar. Solicitó una revisión formal del procedimiento que había sacado a Teresa del recinto. Argumentó, con la misma habilidad que había usado en negociaciones complejas, que la validez del trabajo del niño debía reconocerse en su totalidad y que se debía investigar la acusación con rigor, no con prisa. El comité aceptó reevaluar, pero la maniobra administrativa tenía su propio ritmo. En los días que siguieron, la casa pareció una máquina que volvía a calentar. Reuniones, llamadas, trámites. Teresa estuvo en una especie de limbo. Se la citó para declarar, se examinaron sus documentos, su historial de trabajo, cartas de recomendación de escuelas rurales, notas de profesores que atestiguaban su dedicación. Nada en esos papeles indicaba mala fe. Apenas una trayectoria de años enseñando con recursos mínimos y una práctica basada en observación y adaptación. Al final, el veredicto administrativo reconoció que no hubo evidencia concluyente de una transmisión deliberada de respuestas. Teresa fue reincorporada a sus funciones domésticas y se le ofreció la posibilidad de un reconocimiento formal por su trabajo con el niño, una invitación a presentar su método en una mesa técnica. Don Esteban, que había tomado la lectura de la carta como una voz que exigía reparación, no se conformó con la mera reincorporación. Propuso algo mayor, un contrato formal para Teresa como tutora de Nicolás, con condiciones respetables, y la creación de un espacio en la mansión destinado a aprendizaje, un lugar donde el método de Teresa pudiera usarse con otros niños en situación similar. No buscó una placa para su propio orgullo, la propuso para honrar la promesa de Laura. La primera decisión no borró las marcas de los días tensos. Dolores, con su desconfianza inicial, tardó en bajar la guardia, pero fue el tiempo y la observación lo que le cambió la perspectiva. Empezó a ver no la transgresión, sino el resultado. Nicolás que respondía de otra manera. Su risa que antes se escondía y ahora asomaba. El orden de la casa no se rompió, adquirió otra forma. Don Esteban, en privado, amarró la carta de Laura como un legado que ya no le pertenecía solo a él, sino a un proyecto más amplio. La inauguración del espacio de aprendizaje Laura del Soler fue sencilla pero cargada de sentido. No fue una ceremonia fastuosa. Fue un encuentro con vecinos de barrios diversos, profesores del municipio y algunos miembros de la junta escolar que habían mostrado interés. Teresa, con el mismo delantal que la había acompañado años, cortó la cinta con manos que no temblaban. Nicolás estuvo a su lado con el cuaderno que había sido su pasaporte hacia el reconocimiento. Su dibujo de siempre, el árbol con ramas de símbolos, decoraba una pared. La placa que colocaron llevaba el nombre que Laura había deseado. No para erigir una estatua, dijo don Esteban en pocas palabras, sino para recordar que una promesa puede volverse política cuando se trata de educación. El centro no pretendía reparar todas las injusticias del sistema. Era más bien un laboratorio donde métodos diversos podían convivir, donde los docentes podían experimentar con materiales simples, donde las familias encontrarían acompañamiento. Teresa no se convirtió en una figura intocable, siguió siendo una profesional de calle y aula, con virtudes y limitaciones. Se contrató personal, se abrió horario para niños del barrio y se convocó a voluntarios. La llegada de familias que antes no se atrevían a cruzar la puerta de una mansión fue, en sí, una pequeña revolución. Los años que siguieron trajeron trabajo cotidiano, lecciones, adaptación, entrevistas, reuniones con la junta escolar para discutir cómo replicar ciertas prácticas en otras aulas. Nicolás, ahora un joven más contenido pero con voz firme, se convirtió en un interlocutor constante. No fue una transformación inmediata ni sin tropiezos.
Hubo clases que no lograron traducir la metodología de Teresa, hubo días en que la paciencia se agotó y momentos en que la burocracia volvió a aparecer como obstáculo. Pero las pequeñas victorias se acumularon. Niños que volvían a la escuela con gusto, familias que aprendían a narrar el proceso de aprendizaje, maestros que integraban ideas visuales en sus planificaciones. 5 años después, el centro funcionaba con una vida propia. En la entrada colgaba un mural pintado por manos diversas, un árbol, muchas ramas y colores que se mezclaban. Nicolás, ahora con 16 años, se paraba frente a audiencias y ya no con la timidez de antes. Había terminado sus estudios, no como un certificado que lo definiera, sino como un mapa que le permitía dialogar con el mundo. Fue invitado a una conferencia sobre prácticas inclusivas en educación, una sala donde se reunían docentes, directores y familias. El auditorio estaba lleno. Nicolás subió al estrado con la naturalidad de quien ha aprendido a contar lo que vivió sin teatralidad. Su voz tenía matices de aquel niño que dibujaba pájaros para sumar, pero también la firmeza de quien ha pensado su propio trayecto. No habló en nombre de Teresa, nombró a Teresa con lo que era, su maestra, su compañera en el aprendizaje. Narró episodios pequeños y potentes, la galleta partida en 4, el mapamundi en retazos de tela, la linterna que hacía un sol en la caja del teatro. Contó cómo aquello que muchos habían llamado otra manera, para él había sido simplemente su manera. No es que yo fuera menos capaz, dijo Nicolás, era que nadie me había enseñado en el idioma que usaba para pensar. Las reglas no son malas, a veces solo son puertas para ir por otras rutas. La sala escuchó en silencio. Al final hubo aplausos largos. Personas que habían escuchado nombres de proyectos grandes sintieron que la experiencia podía replicarse en pequeñas escuelas de barrio, en aulas que siempre estuvieron llenas de recursos humanos, pero faltas de imaginación. En el público, Teresa miraba con ojos brillantes, pero sin pose de mesías. Había en ella la humildad de quien sabe que la tarea sigue. Don Esteban, sentado en la primera fila, aplaudió como un padre que aprende a celebrar sin ostentación. Dolores, que ahora trabajaba con nuevas responsabilidades en la logística del centro, sonrió en la penumbra. Su papel había cambiado, no porque dejara de ser la guardiana del orden, sino porque reconocía que el orden puede acomodarse a la dignidad de cada quien. Tras la conferencia, inauguraron un aula nueva que llevaría el nombre de Teresa, no por exaltarla, sino por reconocer una práctica. Hubo cortes de cinta, conversaciones con directores de otras escuelas y la promesa de formar a más docentes en métodos que valoraran diferentes inteligencias. El proyecto creció con prudencia, no buscaba fama, sino incidencia. Años de trabajo y pequeñas alianzas fueron construyendo una red de centros que, sin pretender sustituir al sistema, proponían alternativas. Una de las últimas escenas que cerró ese capítulo fue simple y simbólica. Nicolás volvió a su cuaderno y con la misma tinta que lo había acompañado, dibujó un árbol. Esta vez, en las ramas escribió palabras que no eran calificaciones, sino cualidades: curiosidad, paciencia, método, voz. Bajo el dibujo, trazó una frase que no pretendía convertirse en eslogan comercial. Era una convicción tras generaciones de desvíos. Diferente no es menos, es solo otro camino. La frase fue breve y certera, como muchas cosas importantes en la vida. No prometía atajos ni soluciones milagrosas. Era una invitación a mirar, a ajustar la mirada, a transformar el modo en que se pregunta por el aprendizaje del otro. En la mansión, la placa del Espacio de Aprendizaje Laura del Soler quedó en el hall, testigo de una historia que empezó con un sobre y una promesa. Teresa siguió enseñando y Nicolás continuó su tránsito, ahora con la responsabilidad de quienes han sido vistos y por eso mismo quieren ver a otros. Don Esteban, sin dejar sus asuntos, aprendió a escuchar más y a juzgar menos. Dolores, que al principio había temido por el orden, había encontrado un nuevo modo de mirar el mundo sin perder su sentido práctico. La historia no se extinguió en aplausos ni en medallas, fue más bien una laboral persistente, adaptación, reuniones, reescrituras de programas y, sobre todo, el trabajo de la mañana a la tarde, donde los niños aprendían que sus formas de pensar podían ser legítimas. Hubo también momentos difíciles. Un padre escéptico que cuestionó el método en su hija. Una sesión donde una estrategia no funcionó y hubo que recomenzar. Una reunión con el sistema educativo donde se discutieron presupuestos y tiempos. Nada de eso minimizó lo logrado, lo hizo más real. En la última escena que dejó la mansión como marco, Nicolás se sentó frente a una ventana donde el jardín aún guardaba sus setos geométricos.
Sacó el cuaderno y dibujó, sin prisa, un nuevo árbol. Esta vez no fue por motivos de evaluación. Fue por gratitud y por la convicción de que en algún punto todos los jardines del mundo podían aprender a tener más de estas plantas, aquellas que nacen cuando alguien decide ver y adaptar. Guardó el cuaderno en el bolsillo del abrigo y se acercó a Teresa, que regaba unas macetas en el espacio Laura. «Gracias», dijo, con la sincera modestia de quien reconoce la deuda. Ella no contestó con grandes palabras. Le dio una palmada suave en la espalda como quien entrega un permiso para seguir siendo el propio creador de su historia. «Sigue dibujando», fue lo único que dijo. «Eso ya es suficiente». La cámara del tiempo no atrapa cambios con un solo clic. La diferencia se mostró en el extraño hábito del vecindario de traer a sus niños a jugar con botones y mapas, en las cartas de maestros que pedían ingresar a los cursos de formación, en el gesto de un director que al ver una hoja de trabajos de Nicolás decidió llevar una actividad similar a su escuela. Pequeños ecos que multiplicados dibujan un paisaje transformado. Si esta historia te tocó, compártela con un maestro, un padre o alguien que trabaje con niños. Deja en los comentarios alguna experiencia en la que alguien encontró otra manera de aprender. Esas voces, juntas, siguen cambiando cosas.